Parcial. Mentira. No lo podemos recuperar. Bien, en la clase pasada comenzamos hablando antes de la perspectiva antropológica y psicológica de la libertad, ¿no? Que es propio del ser humano desarrollarse plenamente en libertad sin ninguna coerción ni coacción exterior que lo esté que lo esté coaccionando, que lo esté modificando que esté modificando el actuar de la persona, ¿no? Y ahí, bueno, comenzábamos a hablar de las distintas perspectivas de las inclinaciones naturales, la perspectiva psicológica y la perspectiva antropológica. Previo a eso habíamos hablado que el realismo moral lo que busca es que el hombre, decíamos, ¿no?, hacer el bien y evitar el mal. Y que ese bien lo vamos a tomar como un bien útil. ¿Qué quería decir el bien útil? Bien, que cumple su fin, es decir, que a ese bien de hacer el bien y evitar el mal es cumplir el fin en el desarrollo propio, el desarrollo personal de cada uno de nosotros, ¿no? Un desarrollo íntegro. Y decíamos ahí, ¿no?, en cada uno de los ambientes que nos toca vivir, en cada una de las situaciones que nos toca vivir, como alumno, como profesor, como padre, como hijo, ¿bien?, como hermano, como lo que fuera. Bien, tratar de desarrollarnos cumpliendo la finalidad, tratando de justamente desarrollarnos de la mejor manera. Y este bien lo va a explicar tanto la perspectiva antropológica como la psicológica. La antropológica nos va a decir, decíamos, ¿no?, la antropología estudia qué es el hombre, qué es el hombre, y va a estudiar o va a darnos la respuesta de por qué el hombre naturalmente se va a inclinar a ese bien, a ese desarrollo perfectivo, a ese desarrollo íntegro en cada uno de los ambientes que toca vivir. ¿Se va entendiendo por qué hablamos de la perspectiva ahí? Más o menos. Bien. La perspectiva antropológica nos va a dar el por qué el hombre tiende naturalmente hacia la bondad. Y decíamos ahí que también gusta más el bien siguiendo el fin. Y acá intervenía Cicerón, ¿no?, que nos decía que el hombre tiene las mismas... que lo único que nos diferencia del resto de los seres vivos es la posibilidad de razonar que tenemos, ¿no? Y que es propio del ser humano el poder razonar, y como razonamos nos damos cuenta que vivimos y por ende que convivimos. Entonces, lo que nos diferencia del resto de los seres vivos es la razón, y la razón es la que nos hace encaminarnos hacia el desarrollo de ese bien, ¿no?, de ser un buen alumno, un buen padre. ¿Está toda la lista? No doy vuelta. Pues, a este tema lo plantea... ¿El tema de para antropología? Sácale copia. Bien, Aristóteles, y al pensamiento de Aristóteles lo trabaja Santo Tomás, ¿se acuerdan? Sí. Sintetizaba en 5 a la perspectiva antropológica. ¿Cuáles eran? Bien, sociedad. Bien, al bien, a la conservación de la especie, a la unión sexual y conservación de los hijos, a la vida en sociedad, al conocimiento de la verdad. Esos eran los 5, ¿no? Ahí están. Bien. Las inclinaciones, y de ahí pasamos a, bueno, justamente el fin del obrar humano es finalístico. Por ende tendemos a perfeccionarlo en cada uno de los ambientes y áreas que nos toca vivir. Y la perspectiva psicológica, bien, tiene 3 tendencias. La primera era A la vitalidad. a la vitalidad, al yo individual y las transitivas. Bien. La tendencia a la vitalidad tiene que ver con las 2 primeras que plantea la perspectiva psicológica, que justamente, ¿no?, la autoconservación y la conservación del resto de la especie, los hijos,
este instinto materno y paterno que muchas veces hay por el cuidado de lo mismo, la tendencia del yo individual a que hace alusión Transformarnos en frente a la autoestima, ¿no? Al valerme, al amor propio, como mencionamos, a cómo yo me valgo y me hago ver en el resto de la sociedad. Y después también teníamos la transitiva. Y la transitiva hace alusión a qué? A la vida social. Perfecto, a la vida en sociedad, ¿no? La vida de cómo soy con el otro, cómo me expreso, cómo me relaciono. Y desde la perspectiva psicológica se explica que tendamos a la bondad por estas tres razones. ¿Bien? ¿Listo esto? No lo vemos más, ¿no? Ya lo evaluamos. ¿Hay alguna duda? ¿Qué hoy? ¿No? Bien, no lo vamos a repasar más tampoco. Bueno, sigamos con el repaso de la clase anterior. También vimos Acción voluntaria. bien, acción voluntaria. ¿Qué era el acto voluntario? ¿Qué era la acción voluntaria? La concordancia. La concordancia entre cómo pienso y cómo actúo. Bien, y en eso es la intención que forma parte de lo que es la acción voluntaria. La acción voluntaria, decíamos, es aquella acción que surge de un principio intrínseco con conocimiento del fin. Bien, y decíamos la clasificación de esa definición. ¿Qué quiere decir que surge de un principio intrínseco? Se origina dentro de la persona. Bien, se origina dentro de la persona, por tener razón, ¿no? Un acto propiamente humano es un acto propiamente voluntario, para que lo podamos calificar. ¿Y conocimiento del fin a qué hace alusión? Por medio de la razón. Bien, por medio de la razón conocemos el fin que perseguimos, ¿no? Se realiza un juicio de valor. Se realiza un juicio perfecto, bien, conocemos el objeto por qué vamos a actuar. Y previo a actuar realizamos un juicio de valor. A cada momento estamos realizando un juicio de valor. ¿Bien? Algunas decisiones nos tomarán más tiempo realizar ese juicio de valor para ver la conveniencia o no de realizarla, y otros no, son inmediatos, son instantáneos. Elegir el color de la lapicera con el que voy a escribir, no sé, cualquier cosa. Bien, a cada momento, en cada acto voluntario estamos realizando juicio de valor. Bien. Después teníamos la clasificación de los actos humanos voluntarios. Teníamos el acto voluntario perfecto, ¿se acuerdan? ¿A qué hacía alusión el acto voluntario perfecto? Conocer qué es lo que vas a lograr. Se realiza de manera perfecta. Bien, Planificar algo. exacto. Planificar y que salga tal cual yo lo he planificado, tal cual yo he querido que salga justamente, ¿no? Y después teníamos a los actos ilícitos y los imperados, ¿no? ¿Cuáles eran los actos ilícitos? Los que son voluntarios pero no interviene el El accionar actuar. Surge directamente. de la voluntad. Surge de la razón dentro de la persona. Bien, ¿y cuáles eran los ejemplos que dábamos? Amor, Amor, El amor y el odio, bien. ¿Y los actos imperados? cuando deseo algo pero no me garantiza que se dé en sí la acción. Bien. Que no cae inmediatamente. Por ejemplo, estudiar. que Bien. pueden depender o no de la voluntad. Perfecto, va a... Es la voluntad en cuanto unida a una relatividad o algo así. Exacto. Realidad. Va a ser la voluntad vinculada o ejecutada con una operación que tenga que ver con la intervención del cuerpo en sí, ¿no? Yo puedo tener la voluntad de realizar una acción y sentarme a estudiar, pero quizás que me senté 2 horas y no estudié nada, ¿bien? Porque no me he enfocado, porque no estuve leyendo, estuve con el celular, estuve haciendo cualquier otra cosa. A eso hace alusión en estos tipos de... Nos pasa todo, ¿no? Bien, y después tenemos Fuente de la moralidad. la fuente de la moralidad. También se da en la práctica de los deportes, ¿no? Cuando queremos hacer algo y nos sale totalmente lo contrario. Y previo a eso decíamos que también el actuar humano también puede consistir en una omisión, es decir, en un no hacer. ¿Se acuerdan? No realizar una acción perjudicial a él. Exacto. En la bioética, en el principio de no maleficencia, se ve plasmado esto, ¿no?
No realizar, nos dice el principio de la bioética, el principio de la no maleficencia en la bioética nos dice no realizar un acto que pueda ser perjudicial para el paciente, ¿no? Entonces consiste en un no hacer. Bien, y terminando el repaso, lo último que habíamos visto era Que la fuente de La fuente de moralidad moralidad. clasifica un acto bueno o malo. bien. ¿Cómo clasificábamos cuáles eran los tres principios antepropuestos? Objeto, fin y El circunstancia. objeto, Objeto, fin. y la Bien. circunstancia. Objeto, fin y circunstancia. ¿Qué es el objeto? Acción La acción considerada. Es la acción considerada en sí misma. A ver, en este punto estamos diciendo, a ver, ¿cómo vamos a calificar una acción como buena o como mala? Bien, se da la acción. Bien, perfecto. Entonces hacemos esa triple clasificación. Primero vamos a ver el objeto. El objeto es la acción considerada en sí misma, ¿no? Así el objeto de un robo va a ser apropiarse de algo que no es mío. Bien. Si Objeto. el objeto es malo, todo lo demás. Perfecto. Bien, si el objeto es malo, por más que las circunstancias y el fin sean buenos, el objeto sigue siendo malo, ¿no? Y ahí damos el ejemplo del robo. Si uno falla Y en alguna de las tres. si uno falla en algo, de los tres ya no sería como buena la acción, digamos, algo así. Claro. Entonces el fin no justifica los medios. Ah, claro, debe ser bueno en los tres. Exacto, eso también lo habíamos dicho, que el fin no justifica los medios para la norma moral. Bien, bien, el objeto, la intención y el fin y la circunstancia. ¿Qué es el fin? Lo que queremos realizar mediante la obra. Bien, lo que yo percibo mediante la acción realizada, ¿no? Tratemos de no leer, tratemos de usar algo. ¿Qué es lo que nos sale ahí? Bueno, en ese caso no hay mucho más a dar vuelta, ¿no? Es lo que yo quiero realizar con la acción, lo que yo quiero lograr con la acción que estoy realizando, ¿no? Después teníamos las circunstancias. ¿Qué eran las circunstancias? Son alteraciones que van a Accidente. la realización de esa obra. El juicio de valor. Accidente. Pueden atenuar o agravar la gravedad o la bondad del acto, pero nunca lo van a modificar, ¿no? Es la circunstancia que rodea a la persona que realiza la acción. Entonces hablábamos, ¿no? Por ejemplo, y bueno, hacemos una clasificación. Las circunstancias respecto de la persona que realiza la acción. ¿Se acuerdan? No es lo mismo que lo realice un funcionario público que roba la arca del Estado, damos el ejemplo, que lo realice una persona que roba un paquete de fideos para comer en la casa. El lugar. El lugar. En los dos casos de estos ejemplos que di, el acto sigue siendo malo. ¿Bien? Pero la circunstancia va a atenuar la calificación en uno, el paquete de fideo, va a agravar la situación en el otro, por la persona justamente, al tener una investidura pública y un acceso que no todas las personas tienen, robar de las arcas públicas tiene justamente el Código Penal una gravedad mayor en cuanto a las penas. Entonces, en cuanto a la persona, en cuanto al lugar, ¿no? La cantidad de Tiempo, cantidad, duración, ¿qué más? Los medios empleados, bien, perfecto. Entonces, para calificar un objeto como bueno, es necesario que sea bueno. objeto, fin y circunstancia. Objeto, fin y circunstancia. Perfecto. ¿Alguna duda con respecto a la clase, al repaso de la clase pasada? Bueno, comencemos con la clase de hoy. ¿A qué hora tenemos? A las 10 y cuarto. No, media hora más. Vamos, 9:30. Mañana vamos a tener clases, el miércoles feriado. Bueno, en teoría es a 72 horas el paro porque el jueves también dice que no, que va a haber paro. yo creo que van a levantar antes del miércoles. No, ¿algo ronda?
de la ley. La ley moral, y vamos a hablar un poquito de las leyes también del país. ¿Qué es la ley? También. Esa ley jodida. Claro. ¿Qué es la ley? Algo que representa autoridad. Algo que representa autoridad, Que se debe cumplir. que se debe cumplir. Pero, ¿cómo la podríamos definir? Si usted la tendría que definir con sus palabras, ¿cómo diría que es la ley? ¿Qué hace la ley? Son los tipos que controlan la sociedad. Una condición que se le pone a la sociedad para actuar. Normas. Bien, norma. Entonces, la ley es una ordenación justamente de la razón que va dirigida al bien común. ¿Bien? Ordenación de la razón que va dirigida al bien común y promulgada por quien tiene a su cargo a la comunidad, a la sociedad. Es una ordenación de la razón dirigida al bien común y promulgada por quien tiene a su cargo la comunidad. Bien, nosotros ya habíamos hecho la diferencia entre norma moral y norma jurídica, ¿no? ¿Y quién a cargo de la comunidad? Sí. Comunidad, sociedad. ¿Cuáles eran las diferencias principales entre la norma moral y jurídica? ¿Quién se acuerda? En la moral y jurídica, que una no se juzga, o sea, la moral no se juzga la razón, pero no tiene consecuencias. Bien, va por ahí, pero acordémonos que quien juzga la norma moral es la conciencia. Es uno mismo. ¿Bien? La conciencia es uno mismo. Y la norma moral tenemos los órganos del Estado, ¿no? No, al revés. En la norma jurídica tenemos... Sí, sí, sí. Disculpe, estoy de mí, la bomba de la pegada. No, estoy bien. Estoy dando clase de católica y hoy di para todo el país. Estaba muerto de miedo, no me mentí. Segunda vez y casi me muero. Pero igual salgo bien. Bien, ley. ¿Cómo se crean las leyes en el país? Por el poder legislativo. Bien, el poder legislativo. ¿Nuestro poder legislativo cómo está conformado? Por Cámara de Diputados. Cámara de Cámara Senadores. de Senadores. Bien, tenemos un sistema bicameral, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, ¿no? Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación. ¿Qué quiere decir que representa al pueblo de la nación? Que cada provincia elige por la cantidad de habitantes que tiene. Bien, hay provincias que tienen más, que tienen menos. Salta tiene ¿cuántas? ¿Cuántos diputados tenemos? 3. No sé, no. A nivel nacional, ¿no? ¿Cuántos lo llevamos al Congreso de la Nación? Solo Salta. O 10. 7. Bien, 7. Elegimos 4 cuando elegimos gobernador y a los 2 años siguientes elegimos 3. Bien, se renuevan por mitades. En este caso somos impar, 4 y 3. Cuando elegimos gobernador elegimos 4 diputados nacionales, cuando son las intermedias, ahí las mitades, elegimos 3. Bien. Representa al pueblo de la nación, por eso cada provincia tiene, según la población que tenga, la cantidad de diputados. Mientras que la Cámara de Senadores, todas las provincias aportan por igual, todas las provincias aportan 3. Bien, más Cava, que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se creó en el año 1994 y no es ni una provincia ni un municipio, sino que tiene una condición, una naturaleza jurídica sui generis, única en su especie. Porque son ¿Y los concejales dónde Aportan están? eso. ¿Los concejales dónde están? Arbitrio. Bien, en el municipio. Exacto. Pero que no aportan nada en el poder legislativo, sí. Sí, 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 sí. ¿Y Lo qué que- representan los sí, sí, sí. ¿En qué representan los senadores? A las provincias. Porque todas aportan 3. Respecto a la pregunta que planteó la compañera Cabrera, nosotros, bueno, no vamos a ver en aspecto legal en profundidad, pero para que tengamos en cuenta, vivimos en un gobierno federal. El artículo 1 de la Constitución dice: el gobierno argentino la República Argentina adopta para sí la forma representativa, gobierno representante que elegimos, republicana. La característica de la republicana es división de poderes, periodicidad de los actos de gobierno, publicidad de los actos públicos, y federal. Lo federal es puntualmente lo que está preguntando la compañera Cabrera. Federal,
que seamos un gobierno federal quiere decir que... Profe, me retiro Dale, porque María. mi hijo lo tengo que llevar al hospital, está con el profe. Bien, que vivamos en un gobierno federal implica la coexistencia de varios órganos de gobierno sobre el mismo territorio. ¿Se entiende? Está la República Argentina, bueno, no me va a salir un desastre dibujando, pero dentro de la Argentina hay 3 órganos de poder. El poder nacional, a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal. Bien, las 3 aplican, por ejemplo en Salta aplican las 3. A nivel municipal aplican los concejales, a nivel provincial ¿quiénes están a nivel provincial? Senadores y diputados provinciales, y a nivel nacional, diputados y senadores nacionales, ¿no? Dentro de coexisten 3 órganos de gobierno en el mismo espacio, ¿se entiende? O sea, acá lo que diga un diputado nacional va a tener vigencia, lo que diga un diputado provincial va a tener vigencia, lo que hagan los concejales también va a tener vigencia. Pero hay distintas funciones, podríamos decir, o tareas propias de cada uno de esos órganos. Las provincias son preexistentes a que se cree, obviamente, el gobierno nacional, ¿no? En el año 1853 nos reunimos un par de provincias y dijimos, bueno, vamos a crear la Constitución Nacional, listo. Nosotros creamos una Constitución Federal, es decir, la coexistencia de varios órganos de gobierno en el mismo territorio, mientras que Buenos Aires quería, ¿qué quería Buenos Aires? Un gobierno unitario. Bien, un gobierno unitario. Entonces, Buenos Aires no entra en la primera vez que nos conformamos, en el año 1853, queda afuera, recién se incorpora 7 años después. La Constitución decía que justamente que ella misma no se podía modificar durante el lapso de 10 años. Y la primera modificación la hacemos a los 7, incorporando a Buenos Aires. O sea, desde ahí que no respetamos la Constitución. ¿Cómo funciona, digamos, por ejemplo, el nacional? O sea, la ley nacional vale más que un dictado municipal, digamos. Claro, eso es lo que... ¿Cómo se rige ahí? Porque, por ejemplo, hay municipios que, por ejemplo, dejaron de usar el barbijo y en la nación todavía se usa. Bien, perfecto. Buena la pregunta. Y justamente decía esto que somos preexistentes al Estado Nacional. ¿Por qué? Porque Salta, al conformarse con todas las otras provincias, conformar el Estado Nacional, le dice, bueno, Estado Nacional, nosotros te delegamos para que vos nos gobiernes en la emisión de la moneda, las tropas, tratados internacionales, todo lo que nosotros le dimos facultades al gobierno nacional y todas las que no le dimos nos conservamos como provincia. Bien, como somos preexistentes, por regla negatoria, diríamos, no me sale ahora la palabra, todo lo que no le hemos delegado a la nación nos conservamos para nosotros. Entre ellos, el poder regular el ejercicio profesional. Bien, la ley 7182 de los bioquímicos, que la estudiamos en la unidad cuarta de esta, que está el código de ética ahí. Bien, entonces todo lo que no le delegamos al Estado Nacional lo conservamos. Lo que le delegamos, listo, Estado Nacional se ocupa él, nada más. Bien, ahora lo que no delegamos, como por ejemplo cómo se va a ejecutar la profesión de cada uno, se quedó la provincia, la educación primaria la provincia, bueno, hay varios ítems que es propio de la provincia. Y el municipio está encargado de las faltas administrativas, la organización de la ciudad propia, del municipio, de las calles, pero no puede, por ejemplo, el municipio, ni menos la provincia, emitir un billete o una moneda en circulación, no puede alistar tropas, tiene un cierto régimen propio en cuanto a las firmas de tratados internacionales, y así una cantidad de temas. ¿Bien? Me fui a Narnia, ¿no? Bueno, ¿alguien se acuerda? Porque esto me acuerdo de la moneda, la moneda de 50 centavos que venía, ¿o no? Sí. ¿Sí o no? ¿Sí? Ya no existe esas cosas. Bueno, en ese caso no se podría, digamos, existía y circulaba. Bien. El municipio dicta solamente ordenanzas que rigen dentro del municipio. Exacto, no tiene jurisdicción para otro lado que no sea el municipio. Por eso es que cada municipio tiene su propio consejo deliberante. Bien, el consejo deliberante que tenemos es unicameral, mientras que la legislatura provincial que tenemos acá en Par de Cuadra
es bicameral. No todas las legislaturas provinciales son bicamerales, es decir, cuentan con Cámara de Diputados y Senadores. La de Jujuy, por ejemplo, es unicameral, solamente tiene un solo cuerpo. Bien, ahora, la ley, decíamos, es la ordenación de la razón dirigida al bien común y promulgada por quien tiene a su cargo la comunidad. Vamos a hacer un breve repasito, o breve, vamos a tocar este tema, digo, y lo vamos a profundizar en aspectos legales. Bien, ¿cómo se forma? ¿Quiénes pueden presentar proyectos de ley? Senadores, diputados, nacionales. Bueno, exacto, también, digamos. Proyecto de ley nacional, hablemos, sí, bien. ¿Quién más? ¿Gobernador? Presidente. El presidente y, como dijo Cabrera, nosotros. Cualquier persona puede presentar un proyecto de ley. En la Constitución está previsto esto en el artículo 43. Se llama iniciativa popular. La iniciativa popular, para poder presentar un proyecto de ley, tiene que contar con un 1,5% de adhesión del padrón electoral. Bien, o sea, de los que tienen posibilidad de poder votar, un 1,5% te tiene que estar respaldando, digamos, o adhiriendo a la presentación del proyecto de ley. Ese 1,5% tiene que estar distribuido en 6 provincias. ¿Bien? Porque para garantizar lo federal, digamos. Bien. Puede presentar el Poder Ejecutivo, el Legislativo y nosotros, cualquier persona, siempre y cuando reunamos las condiciones que estamos planteando. Bien, se presentan, existen 2 cámaras, decíamos, ¿no? Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. La primera que trata el proyecto es Cámara de Origen. La vamos a denominar Cámara de Origen, es decir, donde se origina el tratamiento del proyecto. Cámara de Origen, Cámara Revisora y la sanción. Supongamos que se presenta el proyecto. Bueno, cuando se presenta un proyecto de ley, son las comisiones que ya están establecidas, conformadas tanto por diputados como por senadores, que están distribuidas por diferentes temas que se van a tratar. Por ejemplo, puede haber una comisión de Hacienda, va a tratar temas habitacionales. Hay comisión de deporte, comisión de recursos humanos, de recursos naturales. Así, bien. Las trata entra por mesa de entrada, las tratan las comisiones y después, si se aprueba en Cámara de Origen, lo normal sería esto. Aprueba Cámara de Origen. Aprueba, pasa a la otra Cámara, ¿no? Acá puede ser diputado o senador indistintamente. Si bien la Constitución prevé que para algunos casos tiene que ser sí o sí la de diputados y sí o sí la de senadores, ya lo vamos a ver en aspectos legales, si acá hay diputado, este es senador y viceversa. Si este es senador, este es diputado. Aprueba Cámara de Origen. Aprueba la revisora. Se sanciona el proyecto. ¿Bien? Ahora, desaprueba Cámara de Origen. No se puede volver a tratar durante las sesiones de ese año. ¿Bien? Ya no se trata acá, no se trata, y durante las sesiones de ese año, ese tema, a partir de ese proyecto de ley sobre ese tema, no se trata de nuevo. Ahora, aprueba la de Origen, pasa a la revisora no la aprueba, no se vuelve a trabajar sobre ese tema durante ese año. ¿Bien? Ahora, aprueba de Origen. La revisora, lo que puede hacer la otra cámara es modificar. Modifica el proyecto de ley. En ese caso, vuelve a la de Origen. ¿Bien? El proyecto vuelve con las modificaciones. ¿Se entiende? Acá se aprobó, pasó a la otra. Diputado aprobó, un ejemplo. Pasó a la de senadores. El senador dice, no, el proyecto no está tan bueno. Podríamos agregar esto, aquello, le saquemos esto. La modifica. Vuelve a la Cámara de Origen y la de Origen dirá, no, tienen razón los muchachos de la otra Cámara, la aprobemos con las modificaciones, o decir, no, están tirando cualquiera, disculpen el lenguaje, pero para que se entienda, insistamos. Si la de Origen quiere insistir, tiene que tener la misma cantidad de votos, por así decirlo, no es numérico, porque acuérdense que diputados siempre va a haber más gente, sino que fue aprobada con mayoría absoluta, es decir, mitad más uno, o mayoría agravada, 2/3,
tiene que tener la misma cantidad, 2/3 acá, o mayoría absoluta, que las modificaciones. Bien, pero en este caso, sí o sí, se va a tratar el proyecto de ley. Bien, no va a haber la posibilidad de que no se trate durante ese año por ser desechada. Porque acá se aprobó con modificaciones. Y acá se aprobó obviamente tal cual estaba. Entonces, no, de que se va a aprobar, se va a aprobar. La cosa es ver si se aprueba. O con las modificaciones o como la redactó la de origen. Y en ese caso se sanciona. Bien, y después creo que no me quedó nada más. Profe, cuando hay una media sanción, ¿Cómo? cuando hay media sanción. Media sanción. Cuando hay media sanción, es esto. Aprueba media sanción. Pasa a la revisora y este le da la sanción completa. Cuando se dice que tiene media sanción es porque una de las cámaras ya la aprobó y falta la otra. Bien. Puede aprobarla, tiene media sanción y no se aprueba. No se trata durante el año. Antes que se apruebe el aborto, el año anterior, el aborto tenía media sanción, había aprobado la de origen, pasó a revisora y no se aprobó y no se pudo tratar durante la sesión ese año. Al año siguiente ya se trató y se aprobó en las dos cámaras. ¿Bien? Es un ejemplo así didáctico. Y acá interviene el poder ejecutivo. ¿Bien? Propiamente es tarea del legislativo crear normas, ¿no? Pero bueno, la Constitución le da la potestad al Poder Ejecutivo de que una vez que está sancionado, el Poder Ejecutivo tiene que promulgarlo. Se promulga, es decir, que se pone en el boletín oficial o una promulgación tácita y entra en vigencia. ¿Bien? Hasta acá se aprobó y se sancionó el proyecto de ley. Pero para que entre en vigencia para todos los argentinos es necesario que se promulgue. Y ahí interviene el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo. Lo que va a hacer el Poder Ejecutivo en este caso, decíamos, ¿no? Lo normal, lo bueno sería que se apruebe, se sanciona. Y el Ejecutivo, listo, dice, lo promulguemos. Lo promulga. La promulgación puede ser tácita o expresa, no sé cuál es el término, pero vamos a decir expresa. Tácita cuando le llegó la aprobación ya del legislativo al ejecutivo y no se expidió en el plazo de 10 días. Bien, le llegó, ya estaba aprobado por el legislativo, le llegó, yo no dije nada en 10 días, listo. Promulgación tácita, surge de pleno derecho, sale. Y la expresa es cuando el presidente en este caso la publica en el boletín oficial y ya entra en vigencia. ¿Bien? Y bueno, después, en aspectos legales, la ley puede prever, el proyecto de ley, ya sería ley, puede prever desde cuándo entra en vigencia, ¿no? Por ejemplo, este proyecto entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2023. Sí. Profe, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, un ámbito se rehúsa a cumplir con la ley? Por ejemplo, en el caso del aborto, que los médicos como que no estaban de acuerdo, digamos, con cumplir con esa ley. Bien. Está lo que se prevé objeción de conciencia. Lo vamos a ver en aspectos legales. Pero básicamente lo que la ley de salubridad prevé es que ante un caso así, la única manera en la que tiene que actuar es cuando esté en riesgo de vida, o sea, la mujer, y tiene que ser expedito, urgente que actúe. Si no, tiene la obligación de poder derivarlo, siempre y cuando los plazos estén, digamos, puede derivarlo. Pero en caso de que esté en grave riesgo de la vida de la mujer, tiene justamente atender a socorrer a la mujer. O sea, si es que ese médico no está de acuerdo con la ley, si no puede actuar normal, digamos, como que decir, bueno, se lo hago. Si no está de acuerdo, Hace eso. lo deriva. Deriva a otro profesional de la salud. Yo estaba viendo la otra vez una noticia que decía que como que querían denunciar a una médica por realizar un aborto, digamos. Sí. Pero no entendí bien por qué se supone que ya era legal. Claro, exacto. Bueno, yo puedo salir mañana diciendo que quiero denunciar lo que tenga una remera roja, pero no es por el tema en particular, no me quiero meter con el tema de aborto, pero las opiniones son opiniones, digamos. O sea, si alguien dice que va a salir, ¿me entiendes? No lo vayamos de ley, ya lo vamos a tratar el tema en el aspecto legal.
El Poder Ejecutivo o promulga tácitamente o expresamente. Bien. Y lo que puede hacer el Poder Ejecutivo, que es lo que llama la atención, no me parece muy bien, que puede vetar. ¿No está de acuerdo con lo que formularon acá? Listo. Veta. ¿Qué quiere decir que veta el proyecto? Que lo elimina, que lo saca o que lo pueden revisar luego. ¿Cómo? Que vuelva a la Cámara Lo de Diputados. elimina o lo vuelve a pasar por todo el... Bien, deja sin efecto, le dice, no, muchacho, no está bueno, no me gusta, que no está bueno que el Ejecutivo en cierto punto haga eso, si somos un país republicano, que hay una división de poderes, ¿no? Si funcione legislar, ¿por qué lo que está metiendo yo? Si funcione gobernar. Pero bueno, está previsto, eso es crítico propio, un pensamiento propio, no tiene nada que ver, ¿no? Y cualquiera va a ser de manera política. Puede vetar, el veto puede ser total o parcial. Bien, el veto parcial, justamente que es lo que se veta, una sola de las partes, ¿no? De la ley, del proyecto de ley. Y el veto total, justamente veta todo. Cuando el veto es parcial, puede sancionarse la parte no vetada. ¿Se entiende? Puede promulgarse la parte no vetada. El veto es parcial. Está el proyecto de ley sobre regular las minas en Argentina. Y el presidente veta una parte, un capítulo de esa ley que se presentó. Pero el resto de, no sé, 20 capítulos con respecto a la minería en el país no está vetado, por ejemplo. Si eso tiene autonomía normativa y no pierde el espíritu de la ley, la parte no vetada puede promulgarse. Mientras que la parte vetada, la parte que se vetó, la parte parcial esa, vuelve a Cámara de Origen. Lo mismo cuando el veto es total, vuelve todo el proyecto acá. Y para que se sancione, tiene que haber 2/3 acá y 2/3 acá. Es decir, mayoría... Pero en este caso, sancionar sería como emitir, digamos, porque sanción en otro sentido es un castigo, digamos. Claro. Y ahora es como que lo aprueba el proyecto. Bien, ¿Eso exacto. quiere decir? Exacto. No es que se castiga, sino que se sanciona con fuerza de ley. Pero para que entre en vigencia es necesario sanción más promulgación. Con la sanción sola no alcanza. Bien, la sanción la realiza el legislativo. La promulgación el ejecutivo. Bien. Cuando el veto entonces total, volvemos acá y tiene que haber 2/3 y listo. Si llegamos a 2/3, que es casi imposible que se llegue porque es una locura de cantidad, no interviene que la voluntad diga del Poder Ejecutivo y se sanciona igual. ¿Bien? Profe, ¿y el proyecto quién lo hace? ¿Ley? ¿El Poder Ejecutivo? En la normalidad sí. Bien, porque dijimos aprueba, sanciona, promulga. Ahora, si este veta, puede insistir el legislativo, pero ya no va a intervenir ellos. Con 2/3, listo, no interviene el ejecutivo, se sanciona y promulga igual. 2/3 de votos de personas. 2/3 de votos. Bien. Eso en cuanto al veto. ¿Qué hora es? 25. No, nos quedan 5 temas. Bueno, veamos un poquito la ley moral, que nos fuimos a la otra ley, que la vamos a ver más en aspectos legales. Qué más interesante, ¿no? Nada. Llegamos hasta acá, pero no hicimos nada. El repaso y esto. ¡Ah! ¡Qué artistas que son! Si hasta las 12, recién paro. Tienen 3 A horas. las 10. Ya empiezan a abordar. ¿A dónde? ¿No se lema? Un chihuahua. ¿Quién me Yo en Entre Ríos. En el Río Vaquero y lo vieron. Bueno, vamos.